Nuestro estudio bíblico que trata sobre el glorificar a Dios en nuestras vidas. En 1 Corintios capítulo 10 habíamos comenzado en el versículo 23 y nos detuvimos ahí en el 31. Noten cómo dice el versículo 23: todo me es lícito, pero no todo conviene. Dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea, aquí Pablo está exhortando a que tenemos que respetar el escrúpulo de los pobres, o sea, de los que están recientemente caminando en el Señor, que son todavía débiles en la fe, que necesitan crecer. No podemos demandar y esperar lo mismo en ellos que en aquellos que ya llevan mucho tiempo sometidos, ¿verdad?, a la obra santificadora del Espíritu Santo. Entonces, si aquellos que llevan mucho tiempo todavía tenemos mucho que ser reconstruido en nuestras vidas, mucho que tenemos que cambiar, cuanto más aquellos que recientemente comienzan. Aquí tenemos un llamado a recordar nuestro compromiso, nuestra responsabilidad como cristianos, como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, a negarnos a nosotros mismos. Cuando se nos está pidiendo que estemos pendientes de las necesidades de los demás, definitivamente eso va a implicar que uno se niegue a uno mismo. Eso lo encontramos en Mateo 16, 24 al 25, donde dice: el Señor, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Sabemos que Esteban fue prácticamente, ¿no?, después del sacrificio de Cristo, ¿no?, el primer mártir que tuvo el Evangelio. Pero desde Esteban han sido miles y miles y miles de hombres y mujeres que no han estimado sus vidas y se han dado para el reino de los cielos. Lo han sacrificado todo por la gloria de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes la historia de Baltasar Hüttmayer. ¿Alguno de ustedes había escuchado acerca de él? ¿No? Bueno, Baltasar era maestro de teología y era predicador en la catedral de Ratisbona. Cuando él dejó la iglesia católica, prácticamente empezó su calvario, porque comenzó a ser perseguido por la iglesia católica. Tuvo un tiempo en armonía con Zwinglio, pero siguió estudiando la Biblia y estudiando la Biblia. Y adivinan qué llegó a ser. Llegó a ser bautista. Pero al ser bautista se le añadió un problema más, porque ahora no solamente estaba siendo perseguido por la iglesia católica, sino también por los zwinglianos. Por orden de la Inquisición, una vez estuvimos hablando aquí de la cruel Inquisición y todas las terribles torturas a las que ellos sometían a los, como ellos le llamaban, herejes o rebeldes. Allí sufrió cárcel, sufrió las más horrendas torturas para hacerles retractarse. Inclusive cuando ya prácticamente sabían que iba a morir, fue que lo dejaron en libertad. Pero no fue así. De Zurich se fue a Moravia. Allí tuvo un gran éxito en su trabajo en el Señor, pero el emperador no pudo soportar más el avance de los bautistas, por lo que de nuevo fue aprehendido y fue llevado entonces a Viena. En marzo de 1528 fue decapitado y su cuerpo quemado. O sea, un hombre que entregó su vida a la causa del reino de Dios, a Cristo. Muchas veces mencionamos estos personajes, puede ser que nos conmuevan un poquito, pero ¿y qué de nosotros? ¿Estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos? Yo pienso que no podremos hacer cosas grandes para el Señor mientras que hayan simplezas que Dios nos pide y no estamos dispuestos a realizar. Como por ejemplo,
cuando Dios nos pide perdonar. Hay quienes no están dispuestos, porque va en contra de lo que piensan o en contra de lo que sienten. Sin embargo, no están dispuestos a perdonar. La palabra nos pide a mantener una unión en el cuerpo de Cristo. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Bueno, en esta ocasión se nos está pidiendo estar pendiente de las necesidades ya de otros. Quiere decir, yo voy a vivir mi vida cristiana al tanto de las necesidades de los demás. Yo siempre digo, si el cristianismo hubiese sido para vivirlo en casa, para allí mantener nuestra fe, quizás de vez en cuando encender una velita y hacer una oración, o cantar un cantico con la familia, ¿cuántos problemas no se evitarían? Muchísimos, muchísimos problemas. Pero nosotros sabemos que Dios muestra su voluntad en su palabra, que Él nos quiere en asamblea, congregados, con su pueblo. Jesús lo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, quiere decir mis llamados, mis congregados. Y Dios tiene un buen propósito en esto, porque estamos tan llenos de defectos, el pecado nos ha hecho tanto daño, que de la única manera que yo voy a poder crecer en mí esas virtudes cristianas es al estar en medio del pueblo de Dios. ¿Cómo voy a conocer yo lo que es la tremenda virtud de perdonar si alguien no me ofende? ¿Y cómo yo voy a saber lo que es misericordia si no veo la necesidad de algún hermano o la compasión? O sea que es prácticamente necesario que nosotros como cristianos vivamos en esta sociedad de creyentes donde definitivamente van a haber un sinnúmero de problemas, de malos entendidos, de dime qué te diré, etcétera y etcétera. Pero lo que el Señor nos dice aquí ahora, que vamos a ir al versículo 31 después de esta introducción, es que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos pensando en la gloria de Dios. Noten lo que dice el versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pasajes como estos son los que se aprovechan, ¿no?, para tratar asuntos que a veces no hay mucha claridad en cuanto a lo que dice la Biblia al respecto. Ya tratamos el asunto de comer, no lo vamos a repetir. El último caso fue cuando alguien le invitaba a usted a su casa a comer y declaraba que lo que había sido expuesto era sacrificado a los ídolos. El hermano Omar me compartía la semana pasada de que precisamente esta fue una experiencia de él. Así que yo diciendo que a lo mejor eso era del tiempo de allá, sin embargo todavía existe. ¿Usted también le ha pasado? Que le declararon así, esto fue declarado para un ídolo. Uh-huh. Pero ellos, el señor de la casa y la esposa, ellos tienen ese tipo de creencia y se han hecho juramentos. Mira eso. Y entonces cuando nos llegamos ahí nos dimos cuenta que eso había sido sacrificado a los hijos. Entonces, en el mundo cuento, cuando él nos quiso servir, al darnos nosotros cuenta, yo a mí no voy a comer. Con mucha delicadeza le dijo, mire, usted sabe que nosotros somos cristianos y hemos venido pensando que esto era una cosa familiar, pero al darnos cuenta que esto es de su creencia, nosotros nos vamos a querer, nos vamos a estar un momentito aquí nada más compartiendo, pero nos vamos breve. Sí. Vamos, ay no, que ya lo de los santos se dio, ya esto es otra cosa. Bueno, hicieron bien, eso es exactamente lo que dice la palabra. Si uno llega y uno no pregunta, pero si uno sabe que esto ha sido dedicado a los ídolos, entonces es mejor decir redondamente que no. Ahora, hay otra cosa aquí. Dice no solamente si pues coméis o bebéis. Yo dije, aquí voy a aprovechar yo y tomar el tema de la bebida. ¿Okay? Podemos aplicar el mismo concepto cuando
a una persona le invita a uno a un trago, dicen a una copa o a una cerveza. La cristiandad está dividida en dos prácticamente. Quizás los bautistas son un poquito más estrictos en cuanto a esto, pero hay otras denominaciones cristianas que no. Hay cristianos que entienden que tomarse una copa de vino, una cerveza, no es malo, que lo malo es emborracharse. Bueno, esto es otro ejemplo exacto cuando yo les decía a ustedes, cuando uno está en el borde de lo permisible, que ya se pone aquí en el borde, no se ha caído, pero nada más que un mal paso, ahí va para abajo. Lo de la bebida es exactamente lo mismo. Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto, porque nos va a mostrar esos dos lados de la moneda y luego vamos a saber nosotros qué tenemos que hacer y qué tenemos que decir. El primer lado que hay que mencionar es el más drástico. No debemos como cristianos emborracharnos. No debemos emborracharnos. Vamos a buscar Proverbios, capítulo 20, versículo 1, porque aquí hay una descripción de un borracho. Proverbios 21. Dice, el vino es encarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Pero hay otro pasaje aquí, otro proverbio, que explica exactamente los efectos del alcohol, que es el capítulo 23, versículo 30 al 35. Proverbios 23, 30 al 35. Una forma muy delicada de decir, he tomado mucho o me pasé en las copas, es para los que se detienen mucho en el vino. Para que usted vea. Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la místura, dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, tu corazón hablará perversidades, serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Fíjense lo que dice. Primeramente, va a mirar cosas extrañas. Esa es la causa de los accidentes. Al mirar cosas extrañas, esa es la causa de los accidentes. Se cuenta una vez de un chofer que iba manejando, de buena primera escucha una gran noticia en la radio diciendo, alerta, alerta, choferes, que por ahí viene alguien que viene en dirección contraria, parece que está borracho, viene en dirección contraria. Y él cuando oye la alerta dice, un chofer, yo veo un montón. Y era policía. Y era policía. Mira eso. Dígame usted. Bueno, aquí dice Proverbio, fíjate, mirarás cosas extrañas. Dice, hablarás perversidades. Por ahí vienen las peleas. Ustedes saben que el borracho va pasando de fase en fase y de mono, porque se vuelve un mono, de mono pronto se vuelve un león.
O sea, cuando es mono es muy cómico, todo el mundo se divierte por lo que dice, etcétera, etcétera. Pero ya por ahí viene la otra fase, que es la del león. Y ahí vienen las peleas en donde esté, en la barra donde esté, o al llegar a la casa, con la esposa, con los hijos. Por eso dice que hablarás perversidades, estarás mareado. O sea, prácticamente pierde el control, y dice Proverbio, la sensibilidad. O sea, vas a hacer cosas sin darte cuenta. Yo también a veces cuando me pongo a ver los programas así de policía y todo eso, cómo los traen arrestados, prácticamente fuera de control y diciendo obscenidades y barbaridades. Entonces lo que hacen los policías es lo encierran. Ellos no tratan mucho con ellos. Lo encierran toda la noche y usted los ve al otro día llorando y arrepentido, otra persona completamente diferente, pero ya es demasiado tarde. Una de las cosas interesantes que dice aquí Proverbio es que se levanta y vuelve a buscarlo. Ya ese es el estado del borracho. ¿Por qué? Porque la sangre se lo va demandando. Fíjense que el versículo 31 dice, entra suavemente. Es ahí donde está el problema del límite de lo permisible. Hoy un día es una copa, al otro día ya son 2, luego se vuelve un bebedor social, que es nada más que los que toman los viernes, y pronto, cuando viene a ver, ya es todos los días, es continuamente, y ya está entonces viciado, y es por eso que Proverbio alerta a que tengamos cuidado, porque el alcohol afecta la salud física y la salud mental, o sea, va degradando a la persona. Sabemos que uno de los órganos que es más dañado por la bebida es el hígado, puede coger una cirrosis hepática. Otro de los efectos devastadores del alcohol es la vida familiar. Eso causa violencia doméstica, abusos, tanto a la esposa como a los hijos. Prácticamente un sentir de inseguridad en esa esposa, y a veces hay que decir al revés, porque a veces son las mujeres las borrachas. ¿Okay? También en el desempeño laboral, casi siempre no pueden cumplir en su desempeño laboral, solamente por el estado en que se encuentra, pero también la mente que no les puede dar. Pero lo más devastador aquí es el testimonio cristiano, hermanos. ¿Por qué? Porque una persona, un cristiano, tiene que estar controlado por el Espíritu Santo y no puede ser controlado por las sustancias tóxicas. O sea, esto no solamente es la bebida, también para cualquier otro vicio que pueda afectar el cuerpo y la salud, como son los cigarrillos, o hay muchas personas que cada vez se están adaptando más a los fármacos, o sea, a las pastillas. Hay pastillas que sí son recetadas, que son necesarias, pero hay personas que están dependiendo ya de las pastillas para prácticamente vivir. Y eso cada vez les está causando más y más problemas, cuando nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, como dice Efesios. Mire lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 18 al 21. Efesios 5, 18 al 21. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, y hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Así que ese es este lado de la moneda en cuanto a lo que la Biblia tiene que decir respecto a embriagarse, a la relación con el alcohol. El otro lado de la moneda, bueno, tenemos a Mateo 9:17. No lo busca, ahora lo voy a decir. El mismo Jesús usa lo que es el vino para ilustrar
aquel asunto con el ayuno y la relación que tenían los discípulos con él. Note, él está ilustrando algo que era común en aquella época, beber una copa de vino. Entonces lo está utilizando cuando menciona los odres viejos con los odres nuevos. Nadie pone vino nuevo en el odre viejo y viceversa. Entonces lo está usando como una ilustración. Sabemos que Juan 2, del 1 al 11, relata el evento de las bodas de Caná. ¿Qué fue lo que hizo allí Jesús en las bodas de Caná? Él convirtió el agua, no en cualquier vino, en el mejor vino. Y nosotros sabemos que el vino, la calidad de vino, se sabe que es por lo añejo, ¿okay? Por el nivel de fermentación que haya tenido el vino, que la fermentación en la uva es lo que produce el alcohol. Así que hay gente que dice, no, eso es un jugo de uva. No, hermano, no era un jugo de uva. Cuando dice buen vino, inclusive en la misma historia dice que primero se servía el vino, creo que vino bueno, y después se servía el vino malo. Claro, como la gente ya tenía el vino en la cabeza, no les importaba después tomarse el vino malo. Pero entonces Jesús dice que viene y convierte aquel vino en el mejor. Entonces vemos que era una costumbre. Hay muchos lugares que culturalmente se toma una copa de vino, se comparte una copa de vino en una mesa. Y eso no significa que tú seas dado al vino, que tú te emborraches. Simplemente tomarte una copa de vino. En 1 Timoteo 3:3, una de las cualidades del obispo es no ser dado mucho al vino. O sea, no es que lo está prohibiendo 100%, es simplemente tú no puedes ser una persona que cuando te vean pasar diga, mira, ahí va el que siempre está en la cantina o el que siempre está bebiendo. O sea, nosotros no podemos darnos a conocer en ese caso. 1 Timoteo 5:23, Pablo recomienda a Timoteo que se beba un poco de vino. En este caso era un consejo más bien medicinal, porque al parecer Timoteo era un astemio total. Y Pablo le dice, te recomiendo que por tu problema de estómago te tomes un poquito de vino. Entonces, ven claramente los dos lados que menciona la Biblia. Entonces, al tener dos lados, es aquí donde viene la parte aplicativa de todo lo que hemos estado hablando en Corintios, donde nos dice todo me es lícito, pero no me conviene. Ahí es donde cada cual tiene que saber entre esas cosas permisibles y lícitas, qué es lo que a mí me conviene, qué es lo que es edificante. Y no solamente tenerte en cuenta a ti, tienes que empezar a tener en cuenta a las demás personas. Entonces, por ejemplo, si usted en el núcleo de su casa se toma una copita de vino, amor, es costumbre tomarse una copita de vino en su comida. Bueno, yo no creo que eso sea malo. Aquí la Biblia, ese es el otro lado de la palabra. Pero yo lo que sí tengo problema a veces es cristianos bebiendo ya en lugares públicos o en lugares donde son ya expuestos a los demás. Porque, primeramente, déjeme aclarar, no quiere decir que en su caso usted se emborrache. Voy a aclarar. Yo dije que se tome una copita de vino con su comida. Hay gente que le gusta tomarse una copita de vino con su comida. Una copita de vino no lo va a emborrachar. Por eso que quise plantear de primera mano que la Biblia, el Señor prohíbe el emborracharse, el pasarse de trago. Yo creo que ya desde la tercera copa ya usted ya va en ese paso. ¿Okay? Ya la tercera copa usted va en ese paso. Y si la tercera copa usted no le hace daño es porque ya lo tiene bien metido en la sangre. Así que no diga, no, porque a mí 3 copas no me hacen nada. Si 3 copas no le hacen nada es porque ya lo tiene bien metido en la sangre. Tenga mucho cuidado, porque ya la tercera copa ya te empieza a marear y a hacer un efecto en ti. O sea, yo no estoy hablando de que en su casa se emborrache. Usted se toma, si le gusta, se toma una copita de vino en su casa, pero ya en un contexto donde ya estás en público, estamos hablando de un restaurante, en un lugar donde te inviten,
Cualquiera que te ve tomar una copa, no sabe qué es una. No sabe si son 2, 3 o 10. En los restaurantes acostumbran, por lo menos el buen mesero, no te pone la segunda si no te quita la botella vacía. O sea, no se dejan las botellas vacías en la mesa. O sea, para ponerte la nueva te quitan la vieja. Porque nadie sabe cuando usted tiene una si ya se tomó 10. O si ya va por la tercera o la cuarta copa. Entonces, ¿qué sucede? Y ahí empieza tu testimonio. Porque como ya vimos ya que esto es algo que está en el límite de lo permisible, ahí ya empieza tu testimonio a revelarse. Y a ponerlo entre comillas. Y es entonces lo que el Señor nos llama aquí a evitar. Porque puede ser que te encuentres con un hermano que el Señor hizo el milagro de sacarlo del vicio de la borrachera, que esa es su debilidad y que está luchando fuertemente con eso y está practicando una abstenencia total, que entonces le ve a usted tomarse una copa, una botella, y entonces puede hacerle daño a ese hermano. Ese es lo que está aquí diciendo Corintio, que no es solamente pensar en ti, es también ya pensar en los demás. Hermano, ¿qué usted me quería decir? Uh-huh. Uh-huh. Se la lleva completa. Hay que tener cuidado, sí señor. Noten que dice el versículo, estoy en Efesios, vamos a ir de nuevo a Corintios, que nos hemos enfocado solamente en ese versículo 31, hacedlo todo para la gloria de Dios. En comida o en bebida, ahí ya podemos decir nosotros, todo contexto social, en las invitaciones de donde uno va a dar testimonio de comelón o de bebedor o de lo que sea, y es ahí donde uno tiene que tener mucho cuidado con el testimonio, hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo. Claramente dice, Cristo es el que vive en mí. Dice Romanos 6:13, presentarnos como vivos entre los muertos. Romanos 14, del 7 al 8, dice, no vivimos para nosotros mismos. Ese versículo 8 es el que dice, y lo podemos cantar todo, y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Somos del Señor. O sea, nuestro fin es que Dios sea glorificado en todo, lo dice Primera de Pedro 4:11 y Colosenses 3:11. Entonces, si yo quiero hacer de la gloria de Dios mi fin supremo, me tengo que hacer estas preguntas. Cuando yo esté ahí en el límite de lo permisible, de aquellas cosas cuestionables, porque hay muchas cosas que no podemos decir que están mal, tampoco están bien, están ahí en ese límite de lo permisible. O sea, son cosas que unos lo ven bien, otros lo ven mal. Entonces es ahí cuando nosotros como cristianos tenemos que hacernos estas preguntas. Y le digo esto porque, por ejemplo, si a nosotros los cristianos nos dicen, arrodíllate ahí delante de la Santa Bárbara, radicalmente sabemos que eso es malo, decimos no. Pero estamos en un
contexto de una cena, me ofrecen un poquito de vino. ¿Qué hago? Ofendo al anfitrión, que hay muchos países donde es ofensivo negarse a tomar una copita de vino con esas personas, como lo es en muchos lugares pasarse el mate. Son asuntos culturales. ¿Lo hago? ¿No lo hago? Porque yo sé que una copita no me va a hacer nada y que la Biblia lo que está prohibiendo es la borrachera. ¿Okay? Pero, y sin embargo estamos en un grupo, a veces hasta de mismos cristianos, que todos somos lo suficientemente maduros como para saber de que se puede compartir una copa de vino. ¿Qué hacemos? Tenemos que preguntarnos, ¿esto que estoy haciendo es beneficioso? O sea, ¿para quién y por qué lo hago? Segunda pregunta, ¿es necesario? Hay que ver el grado de necesidad ahí. Eso nos va a ayudar a determinar. Nosotros sabemos que tenemos que comer para vivir. Hay que comer para vivir, pero no hay que beber para vivir. Entonces ahí es donde usted ve el grado de necesidad que uno puede determinar en casos así. ¿Es esclavizador? Estas preguntas no son solamente para el asunto del vino, hermano, para cualquier situación en que nosotros nos encontremos como cristianos. ¿Va a impedir el crecimiento espiritual de un hermano? ¿Esto sirve para edificar a otros? O sea, no es solamente mi propio beneficio, sino el beneficio de los otros. En los próximos versículos, Pablo ya se va a empezar a poner como un ejemplo de cómo él vive de manera tal que ha glorificado a Dios. Y nos va a exponer cómo él jugó con mucha sutileza y cosas que estaban prohibidas las hizo, y cosas que no estaban prohibidas de la misma manera, una vez las hizo, otra vez no las hizo, y todo era para adaptarse a las personas que él quería ganar para Cristo. Entonces eso lo vamos a estudiar la semana que viene. El Señor les bendiga, hermano.